Descansamos en ti en esta tarde. Descansamos en ti en esta hora. Descansamos porque solo en ti podemos hallar refrigerio. Solo en ti podemos hallar descanso. Gracias porque el sacrificio perfecto pagó nuestros pecados. Pagó para que pudiéramos acercarnos. Ha quitado el acta de decretos que nos era contraria y ahora podemos acercarnos a ti, Padre, y adorar con libertad. Gracias por permitirnos en este tiempo unirnos al coro celestial para bendecir tu santo nombre. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí moviéndote entre nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos la gloria. Amén. Amén. Aleluya. Dios es bueno. Permítame decirle que Dios es muy bueno. Cuando nosotros alabamos juntos, aquí estuvimos alabando, espero que usted allá en su casa haya estado alabando y adorando el nombre del Señor. La atmósfera cambia. Nosotros somos unos transformadores de atmósferas. Donde está un hijo de Dios, la atmósfera cambia. La atmósfera no puede seguir siendo igual, porque cuando hay un hijo que sabe clamar la presencia del Padre, el Espíritu Santo se empieza a mover en una nueva dimensión. Y nosotros debemos aprender, en donde quiera que estemos como hijos de Dios, a jalar esa presencia. La presencia de Dios está en nosotros, pero hay una presencia que se manifiesta cuando los hijos le adoramos. Cuando todos juntos nos reunimos y clamamos a su nombre, Él empieza a moverse con toda libertad y prepara la atmósfera para hablarnos, para tocarnos, para restaurarnos, para levantarnos. Y yo espero que usted haya hecho una buena plataforma allí en su hogar, que si está haciendo cualquier otra cosa, yo le pido el favor que se quede quieto, se siente, escuche la palabra, permita que el Espíritu Santo le ministre. El Espíritu Santo se manifiesta en quietud, no en el afán. Y yo les animo ahí donde usted está, que usted durante este tiempo, durante este servicio, estos 50 minutos o tal vez menos, usted sea como María, que se siente y escuche el mensaje de la palabra y no esté como Marta haciendo cosas que son necesarias hacer, pero que no es el tiempo. Los hijos de Dios debemos saber y aprender cuáles son los tiempos. Y con respecto a eso, yo quiero hablarles una palabra que el Espíritu Santo ha hablado a mi corazón, y es acerca de un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y tiene como un título el poderoso nombre de Jesús. Y quiero explicarle un poco por qué el Espíritu Santo me trajo este título. Y es que reflexionando en este tiempo, ¿cuántos sabemos que este es un tiempo donde nos ha tocado reflexionar, nos ha tocado repensar la vida, repensar nuestros planes, replantear el propósito? Si algunos lo tienen claro, tal vez otros no tengan claro, a veces replantearlo, como que voltear los ojos a Dios y decir, bueno, Señor, ¿qué es lo que yo debo redireccionar en mi vida? ¿Qué estoy haciendo que no es agradable a ti? Estos son tiempos de reflexión, estos son tiempos de prueba. Los tiempos de prueba es donde uno reflexiona y se juzga su corazón y mira si sus motivaciones son correctas o no. Y en ese proceso de mirar la iglesia a nivel mundial, lo que está pasando a nivel mundial, mirando la ansiedad, el temor que gobierna a todas las personas que no tienen esperanza, pues es inevitable que como pastor deje de mirar la condición espiritual de los hijos de hoy en día de la iglesia, los hijos de Dios hoy en día. Y me he dado cuenta que nosotros hemos preparado a la iglesia para resolver los problemas de su vida diaria. Y está bien, es una parte de la labor que hace la iglesia. Pero se nos ha olvidado como iglesia preparar a los hijos de Dios para hacer una respuesta para los problemas del mundo. Mundialmente hay un problema. Y nosotros como hijos de Dios, que nos afecta el problema porque todos estamos en el mismo tren, por decirlo así, ¿cierto? Si se descarrila el tren, vivimos en el mundo, todos estamos en el mundo que va a pasar. Pero nosotros debemos ir un poco más allá. Nosotros somos esos representantes de Dios aquí en la tierra, y como hijos de Dios, nosotros ¿qué debemos hacer frente a una crisis mundial? Porque esto es una crisis mundial. Esto prepara la plataforma, y yo hablaba esta tarde con Leito y hablábamos que esto es entrar en una nueva dimensión. Hemos entrado en una nueva dimensión espiritual. A partir de aquí van a haber cambios a nivel mundial, cambios drásticos,
cambios económicos, cambios políticos, cambios aún en cuanto a la forma de gobernar, en gobiernos, países, van a haber cambios drásticos. Y nosotros como iglesia debemos estar preparados, o deberíamos haber estado preparados para este tiempo, esperándolo anhelantemente, porque en estos tiempos también el Espíritu Santo se va a derramar sin medida en muchos corazones, en muchas iglesias, pero que estén buscando los propósitos de Dios, porque delante de otros va a pasar el Espíritu Santo y ni siquiera se van a dar cuenta que el Espíritu Santo vino a visitarles, porque están pensando tanto en los asuntos terrenales que se olvidan en los asuntos celestiales. Y aquí es donde se va a notar sobre qué fundamento los hijos de Dios han venido solidificando su vida. Si es sobre el fundamento de Cristo o sobre el fundamento de nuestros sueños o de nuestros deseos. Y realmente estamos viendo nosotros como iglesia, aunque la prueba ha venido sobre todo el mundo y sobre todos los que vivimos aquí en esta tierra, sobre la iglesia ha venido una prueba de fe. Sobre tu vida ha venido una prueba de fe. Está siendo probada nuestra fe. Y nuestra fe simplemente es que tanto creemos lo que Dios en su palabra dice acerca de estos tiempos y de lo que nosotros debemos estar haciendo en estos tiempos. Entonces nosotros debemos recordar, si esto es una prueba de fe, el Espíritu Santo nos ha dado como iglesia unas armas espirituales que nosotros tenemos que tener presentes en este tiempo, en esta temporada, en esta época. Armas espirituales, porque para los que no saben, en el mundo se mueven todas las cosas que fueron creadas, como dice Hebreos 11, dice que todo lo que vemos fue creado de lo que no vemos. O sea, todo obedece a fuerzas espirituales que en este momento están accionando. Y la Biblia nos deja ver acerca de Dios y de los ángeles, pero también nos deja ver la acción del demonio, de Satanás, y de los ángeles caídos, de los demonios, ¿cierto?, que están operando y obrando en este tiempo para traer desilusión. Mire, le voy a decir algo. El mundo espiritual es tan real que usted lo puede percibir, o tal vez usted lo haya percibido y ni siquiera se ha dado cuenta que es una opresión espiritual. A veces estamos en la casa y estamos bien y empiezan a venir pensamientos de ¿qué va a pasar? Y en el futuro, y las cuotas, y los problemas, y empieza a venir un agobio, como una desesperanza, como una tristeza, y usted media hora antes había hecho el devocional, estaba contento, estaba feliz, porque Dios en su palabra dice que Él va a tener cuidado de ti. ¿A qué se debió ese cambio tan repentino? Porque cuando tú estás recibiendo la palabra de Dios, te estás alimentando de Dios y estás escuchando mensajes de la palabra y estás escuchando alabanza, tu fe está siendo fortalecida. Pero en el momento en que paras esto y te metes en tu mundo de pensamientos y empiezas a meter información de todos los medios de comunicación, empieza a operar otra forma espiritual que no es la de Dios para traerte desesperanza, tristeza y depresión. Y nosotros como iglesia debemos ser la respuesta en estos tiempos difíciles. Para eso debemos conocer que hay un mundo espiritual que es real y que Dios nos ha dado unas armas espirituales. No son armas naturales, son armas espirituales. Y quiero que me acompañes allá, 2 Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 6. Vamos a leer lo que nos dice. La carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 6. Tal vez en pantalla te va a aparecer ahí la Reina Valera antigua, pero yo te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, permítame leérsela. Dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Vamos a leerlo primero en la Reina Valera, después se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dale clic, por favor. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mire esto, continúa. Destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo el intento a la obediencia de Cristo, ¿cierto? Ahora, el versículo 6, ahí hasta el 5. Ahora quiero leérselo en la Nueva Traducción Viviente, que es un poco más explicativo. Dice así, en el 3, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Nosotros habitamos un cuerpo terrenal, pero no quiere decir que nosotros seamos de la tierra. Jesús no era de la tierra. Y nosotros, cuando fuimos engendrados en Cristo, automáticamente nuestra ciudadanía cambió. Su ciudadanía y mi ciudadanía, cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, ahora es celestial. Y dice el 4, usamos las armas poderosas de Dios. Usamos las armas
poderosas de Dios. Si quieres puedes quitar esa versión porque ya lo estoy leyendo en otra versión. Dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Entonces mira, las armas que Dios nos ha dado primeramente es para derribar argumentos y toda mentira que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Quiere decir que Dios nos ha dado armas poderosas para guardar nuestra mente, para afectar un mundo espiritual y que podamos vivir una vida sosegada y tranquila. 5. Destruimos los obstáculos de arrogancia que impiden que la gente conozca a Dios. Entonces hay obstáculos que impiden que la gente llegue al conocimiento de la verdad. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Eso es lo que nosotros hacemos. La palabra tiene poder. Cuando tú recibes el conocimiento de la palabra de Dios, edifica tu espíritu y desde tu espíritu empieza a levantarse algo que se llama la fe. Y la fe hace que tu entendimiento sea renovado de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Como siempre lo hemos dicho, en el reino de los cielos no es ver para creer, como le pasó a Tomás, sino creer para poder ver. Y estamos en un momento en donde la gente está creyendo, está necesitando algo más grande en lo cual creer. La gente creía en su sustento tranquilo, en su sustento fijo, en sus trabajos, estaba creyendo que todo estaba bien, que estaban pagando las cuotas en su casa propia o si tenían negocios, que tenían los negocios, pero todo eso se vino al piso. Y nuestra fe debe estar fundamentada en algo más grande, en algo mayor. Entonces, cuando empecé a analizar, a ver estos versículos y a analizar todo lo que estaba en el mundo, yo sentí en mi corazón como si el Espíritu Santo me dijera algo. Recuérdales el arma poderosa que tienen y es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Este es un tiempo que nosotros como hijos de Dios levantemos un grito de guerra y ese grito de guerra es el nombre de Jesús. Jesús. Estemos hablando Jesús a las circunstancias. Estemos hablando Jesús a nuestras familias, estemos hablando Jesús ante enfermedades, ante adversidades, porque Cristo venció la muerte. Y cuando se invoca el nombre de Jesús, el poder de resurrección que levantó a Cristo dentro de los muertos, empieza a operar a través de nuestras vidas, tocando las vidas de a quien lo estamos nosotros enviando para que cumpla su función, el nombre de Jesús. Ahora, el nombre de Jesús no es solo una palabra que utilizamos para finalizar cada oración o cuando oramos por los alimentos, bueno, los bendecimos en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es el contenedor de poder de Dios dado a nosotros los que creemos. Escuche bien, el nombre de Jesús es el contenedor de poder de Dios dado a nosotros los que creemos, los que le conocemos. Para los demás va a ser un nombre más, pero a nosotros los que creemos utilizamos ese nombre para ir al reino invisible de lo que no se ve, el reino espiritual, el reino de los cielos de nuestro Padre. Entramos en el nombre de Jesús y jalamos lo que necesitamos a un plano natural. Toda la provisión espiritual ha sido dada en el nombre de Jesús. La puerta de acceso que utilizamos los hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo para tomar el tesoro de la inagotable herencia que nos ha sido otorgada en Cristo. Quiero explicárselo de esta forma. ¿Cuántos de ustedes fueron niños? Espero que todos, ¿no? Espero que todos hayan sido niños alguna vez. Sí, porque algunos nacieron ya amargados, no mentiras, nacieron ya grandes, pero que sean niños. Pero cuando usted era niño, sobre todo a mí, como yo era el hijo menor, sobre todo a los pequeños nos pasa eso, lo mandan a la tienda. Le dicen, vaya donde don José y hágame el favor, le pide una panela, le pide una leche y todo eso. Y cuando le diga que la plata, usted dígale, ay, anóteselo allá. En mi caso era doña Lucy, anóteselo a doña Lucy, ¿cierto? Y entonces uno le pedía las cosas y decía, bueno, ¿y quién va a pagar? Doña Lucy. Ah, ¿usted es el hijo de doña Lucy? Sí, yo soy el hijo de doña Lucy. Ah, bueno, está bien, entonces ahí anotaba, ¿cierto? A todos nos pasó en algún momento, nos mandaron a la tienda y nos dijeron que después nuestros papás pagaban. Aún, de hecho, cuando éramos pequeños nosotros íbamos a un lugar que era Villa del Sol y era un centro vacacional y teníamos una carta abierta. Entonces, ¿qué es una carta abierta? Nosotros íbamos y pedíamos chitos, pedíamos bombombún y pedíamos una serie de cosas y nos decían, bueno, ¿y esto para qué? No, para la habitación 424 donde está don Mario Wilches. Ah, ok, listo, y nos anotaban ahí todo. O sea, nosotros teníamos una clave de acceso. Nosotros, por ser niños, no nos vendían nada.
Pero la clave de acceso era decir el nombre de nuestro papá o de nuestra mamá para que nos diera lo que nosotros necesitamos. ¿Es correcto? Así funciona en el plano natural, y en el plano espiritual funciona de la misma forma en el nombre de Jesús. Tal vez tú y yo no merezcamos, tú y yo no hicimos los méritos suficientes para recibir todas las bendiciones del cielo, pero a través del nombre de Jesús, tú y yo tenemos acceso a todas las bendiciones que el Padre tiene para nosotros. Todas las respuestas que tú necesitas, toda la provisión necesaria para vivir en esta tierra, para cumplir tu propósito, tú puedes acceder a ella a través del nombre de Jesús. La iglesia necesita invocar el nombre de Jesús todo el tiempo. Quiero leerte lo que dice en Filipenses 2, 5 al 11, que nos explica muy rápidamente por qué nosotros como creyentes usamos el nombre de Jesús. Esto es clave, porque si tú no sabes por qué debes usar el nombre de Jesús o el poder que hay en el nombre de Jesús, pues no lo vas a usar. Sencillo como eso. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, espero que usted allá con su Biblia le esté subrayando, bueno, tal vez no subrayando, pero que la esté leyendo, la esté revisando más en este tiempo, más que siempre en este tiempo. Yo le aconsejo que lea más la Biblia y vea menos YouTube. Bueno, es un consejo, usted verá si me hace caso. Bien, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y cuando habla de este sentir es esta misma actitud, esto mismo que él hizo. 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Quiere decir, la Biblia dice en Juan 1:1 que Jesús estaba con Dios y Él era Dios. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo está, ¿cierto?, con el Padre, el Espíritu Santo, y Él conforman la deidad. Es un misterio que en su mente no cabe y en mi mente no cabe, pero el hecho que no quepa en nuestra mente no quiere decir que no sea verdad. Se cree para poderlo entender. Y Él, asimismo, al ser Dios, Él disfruta de 3 atributos que hacen Dios, o sea, que ninguna de la creación puede tener, y es la omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. Jesús se despojó de esto para poder entrar en un cuerpo humano y hacerse semejante a nosotros. O sea, Él se despoja de lo supremo para volverse terrenal, o sea, para habitar más bien un cuerpo terrenal, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces fíjense que Jesús, para cumplir el propósito del Padre, se despoja de lo que Él es, de su esencia de Dios, de omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, viene a habitar un cuerpo humano, tiene una naturaleza, cierto, divina, dada por Dios, y el Espíritu Santo viene y le ayuda en su labor. Y no solo eso, Él vino a servirnos. Él no vino como un rey para que le adorara, no vino como los reyes de la época que se vestían de riquezas y que tenían ejércitos. No, Él vino como un siervo para servirte a ti y servirme a mí, para cumplir un propósito y un destino, porque el destino de Jesús era morir, y no morir de cualquier forma, morir en una cruz por tus pecados y por mis pecados, para que tú y yo nos pudiéramos acercar al Padre. De hecho, Jesús, cuando estaba delante de Poncio Pilatos y también a sus discípulos, le dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la doy, pero el Padre me ha dado el poder para volverla a tomar. Entonces, Jesús nació para morir. Dese cuenta de eso. Él se despoja de todo lo que es, viene, muere por los pecados que Él no cometió, por los pecados de todos nosotros. Él se hizo pecado en la cruz, muere, baja a las partes más bajas de la tierra, al infierno, está 3 días y después resucita. Y resucita en gloria. Y por esa obediencia, ese amor y lo que hizo Jesús, dice la palabra en el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Como Él bajó hasta lo más bajo, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Diga: sobre todo nombre. ¿Cierto? Dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre. 10, para que en el nombre de Jesús se doble rodilla de todos los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Wow! ¡Aleluya! El nombre de Jesús tiene poder. Ahora, el nombre de Jesús, ¿a quién le pertenece? Nos pertenece a nosotros como hijos de Dios. ¿No lo ganamos? No. Pero Él le ha placido darlo. Jesús mismo nos dio el derecho de usar su nombre en la tierra.
Tú y yo somos representantes de Jesús aquí en la tierra. De hecho, la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos su iglesia, nosotros somos sus hijos y nosotros somos su cuerpo. El derecho de usar el nombre de Jesús es una bendición para la iglesia y es dada a cada hijo de Dios. Aunque las personas pueden hablar el nombre de Jesús en el mundo espiritual, el nombre de Jesús opera y funciona para los que son hijos. Únicamente hijos. Y yo ahorita voy a explicar eso. Quiero leerles una historia bien curiosa que se encuentra en Hechos capítulo 19 versículos 13 al 17. El libro de los Hechos es la vida de Jesús a través de la iglesia. El Espíritu Santo los unge con poder, ¿cierto? Viene el bautismo del Espíritu Santo y ellos van por todo el mundo hablando del nombre de Jesús, hablando del nombre de Jesús y haciendo prodigios, milagros, maravillas y señales. Dice Hechos 9, 13 al 17. En la traducción en lenguaje actual se la leo. Dice así: allí en Éfeso andaban algunos judíos que usaban el nombre del Señor Jesús para expulsar de la gente los malos espíritus. Fíjese, había una gente que no era hijo de Dios, pero que estaban utilizando el nombre de Jesús para expulsar malos espíritus. Decían a los espíritus: por el poder de Jesús, de quien Pablo habla, les ordeno que salgan. Ellos hacían eso. Y hoy en día, en el mundo entero, hay gente que utiliza el nombre de Jesús, pero no es un hijo de Dios. Ahorita voy a hablar de cómo dice la Biblia que nosotros podemos ser hechos hijos de Dios y utilizar el nombre de Jesús. Verso 14. Esto lo hacían los 7 hijos de un sacerdote judío llamado Esceva. 15. Pero una vez un espíritu malo les contestó. Escuche bien. Conozco a Jesús y también conozco a Pablo. Pero ¿ustedes quiénes son? Enseguida el hombre que tenía el espíritu malo saltó sobre ellos. Eran 7. Y comenzó a golpearlos. A 7. 1 contra 7. De tal manera que los maltrató que tuvieron que huir del lugar completamente desnudos y lastimados. Imagínense, una persona le dio una paliza a 7. No era Bruce Lee, ¿cierto? No era La Roca. Simplemente era un hombre que tenía un espíritu inmundo operando y habitando en él. Cuando ellos trataron de sacar ese espíritu, invocaron el nombre de Jesús, pero no funcionó. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús sí ha sido dada para aquellos que conocen quién es Cristo Jesús y quienes le han abierto su corazón y que somos constituidos hoy como la iglesia de Dios. Mire, el 17 dice así: los que vivían en Éfeso, judíos y no judíos, se dieron cuenta de lo sucedido y tuvieron mucho miedo. Sí, porque yo me he encontrado con hijos de Dios y les he contado algunas experiencias acerca de demonios y que se han manifestado demonios y tú dices: uy, no, a mí que no se me aparezca un demonio, ¿cierto? Pero yo quiero decirle, el nombre de Jesús es poderoso para que usted se levante y eche fuera demonios. Eso dice la palabra de Dios. Dice: y por todos lados se respetaba el nombre del Señor Jesús. Tú y yo, como hijos de Dios, somos los que hacemos que el nombre de Jesús sea respetado. Pero para que la gente entienda que es el nombre de Jesús, debemos usarlo. Si no, personas sin conocimiento lo van a usar. Y los demonios, obviamente, las fuerzas espirituales que operan en este mundo terrenal, pues no se van a sujetar y nada va a pasar. Lucas capítulo 10, versículo 19. Y aquí voy a avanzar un poquito rápido. Lucas capítulo 10, versículo 19. Dice así: Jesús está hablando, les dice a sus discípulos: miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Y dice así: he aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Quién le dio esa autoridad a los discípulos? Jesús mismo. O sea, ¿quién le dio esa autoridad? Jesús. ¿Quién lo mandó a usted? Jesús. Como cuando uno iba a la tienda: me mandó mi mamá, ¿cierto? Cuando usted vea una expresión espiritual, invoque el nombre de Jesús. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18 hace parte de la gran comisión que tenemos nosotros como iglesia, como hijos de Dios. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen?
Yo en el Espíritu escuché amén allá en su casa. Amén, aquí levantamos la mano, ¿cierto? En casa. Yo creo en el poderoso nombre de Jesús. Dice, a estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, escuchen muy bien, dice, en mi nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús. En mi nombre. ¿Qué haremos en su nombre? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, la Biblia nos dice que el nombre de Jesús es colocado sobre todo nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Que el nombre de Jesús nos ha sido dado a nosotros. Tenemos la autoridad de usar el nombre de Jesús. ¿Y para qué es el nombre de Jesús? Para mis deleites, para lo que yo quiero, para que Dios me guarde a mí y me proteja. No, es para que usted y yo hagamos la obra de Jesús. Ahora, aclaro, obviamente nos protege y nos guarda, pero el objetivo clave es que lo utilicemos para hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Entonces usamos el nombre de Jesús para deshacer, escuche muy bien, para deshacer las obras del diablo, porque el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir, ¿cierto? Ahora, 3 razones le voy a dar por qué usted puede usar el nombre de Jesús. Y estoy hablando acerca de los creyentes. Primero, porque hemos nacido en la familia de Dios y el nombre de Jesús pertenece a la familia, a quienes somos familia. ¿Cómo sabe usted si es familia? Juan capítulo 1, versículo 12 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nadie viene, Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Quiere decir que nadie puede llegar al Padre y ser adoptado como hijo si no es a través de Jesús. Los que recibimos ese nombre, los que le recibimos a Él. Segundo, el nombre fue dado a nosotros por Jesús mismo. Él nos dio el poder y la autoridad. Mateo 28:18, según la Nueva Traducción Viviente, dice así: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, no alguna autoridad, toda autoridad, como lo leímos en Filipenses. La tercera razón es que estamos comisionados como embajadores para ir y anunciar el nombre de Jesús entre las naciones. Tenemos una responsabilidad. Las naciones de la tierra van a conocer a Jesús por el uso que tú y yo demos a ese precioso y poderoso nombre al invocarlo y al ser los embajadores de Jesús aquí en la tierra. Dice, sí, y escribe ahí, si tú y yo no vamos como hijos, si tú y yo no nos paramos este tiempo como hijos de Dios, la gente no va a conocer a Jesús. Tenemos que levantarnos como hijos de Dios. Y lo leíamos en Mateo 28, versículos 19 al 20, dice así: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, todos los días hasta el fin del mundo, dice esta versión. Todos los días. Cuando tú invocas el nombre de Jesús, Jesús está presente. Jesús hace presencia. Los demonios lo ven. Los demonios se dan cuenta. De hecho, déjame decirte que los demonios tienen temor a quien es un hijo de Dios. Obviamente ellos manejan un espíritu de engaño y van a hacerte creer que ellos son más poderosos. Pero hay mayor poder en el nombre de Jesús, como lo dice Mateo 28, 19 al 20. Hemos sido comisionados para ir en ese precioso nombre. Ahora, no puedo encontrar en la Biblia donde dice que debemos tener una fe especial para usar el nombre de Jesús. Y aquí escúchame muy bien, porque a veces nos sentimos indignos o que tenemos que usar el nombre de Jesús y que si no lo usamos, pero es que no, eso es el pastor allá, el pastor Eguita, que se la debe pasar orando todo el tiempo y él es que allá es tan espiritual. Y yo quiero decirle que yo soy tan humano como usted. Somos humanos. Todos somos humanos, seres humanos. El divino es Cristo viviendo en nosotros. Y usted no necesita una fe especial o un poder especial para utilizar, escuche muy bien, para utilizar el nombre de Jesús. Usted puede invocar el nombre de Jesús y hablar el nombre de Jesús. Necesita creer lo que Él hizo, aunque usted no tenga fe en usted. No importa si usted no tiene fe en usted, no tiene que tener fe en usted. Tenga fe en Jesús. Y tenga fe que cuando usted invoque ese nombre poderoso, cosas espirituales empiezan a pasar, aún en el mundo natural.
Mire lo que yo tengo aquí en mis notas. Oh, aquí ya estoy tan avanzado, pero mire. Nosotros no necesitamos una fe especial para utilizar el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque usted ya tiene la calidad de hijo. ¿Se lo merecía? No. Usted no merecía ser hijo. Yo tampoco. Pero la Biblia dice que hemos sido adoptados por un espíritu de adopción por el cual podemos decir, Abba Padre, Abba Padre. Aleluya. Mire, cuando usted vive en una casa no necesita ninguna fe especial para bañarse en su casa, ¿cierto? O usted necesita una fe especial para poder... No, usted se baña, ¿cierto? Pues eso espero, que en este tiempo de cuarentena, yo sé que algunas mamás tienen como que una fe especial para que su hijo se vaya a bañar, pero espero que no sean los esposos, ¿no? Los que no se bañen. Solo usted tiene que ir, usted para bañarse, ¿qué es lo que tiene que hacer? No necesita un poder especial, no necesita algo sobrenatural. Usted simplemente se mete en su baño. Obviamente le recomiendo que se quite la ropa. Bueno, eso es problema suyo. Y usted abre la ducha y el agua sale. Sencillo. Usted lo hace tan natural y usted lo hace de una forma tan fluida. Ya, no necesita de una fe especial. Así es que usted actúa en la fe de una manera natural. Nuestra normalidad debería ser obrar en fe. Obrar en fe en cuanto a ¿qué? Al nombre de Jesús. Que cuando usted pase algo, usted invoque el nombre de Jesús. Que haya una dificultad y usted invoque el nombre de Jesús. Que cuando quiera venir la tristeza, usted invoque el nombre de Jesús. Que cuando quiera venir la depresión, usted invoque el nombre de Jesús. Que cuando un familiar esté en la clínica, usted invoque el nombre de Jesús. Eso debe ser natural en nosotros. Pero para poder utilizar el nombre de Jesús, recuerde, usted debe tener clara su identidad para saber lo que es suyo. Su identidad no es lo que usted hace. Por ejemplo, si a mí me preguntaran quién es usted, yo diría, alguien pensaría, yo soy pastor. No, yo no soy pastor. Yo tengo un oficio pastoral, tengo una unción pastoral. Entonces, ¿qué soy? Soy colombiano. No, ese es mi lugar de origen, o sea, donde nací en esta tierra. Pero ¿quién soy yo? ¿Sabe cuál es mi identidad? Yo soy un hijo de Dios. Eso es lo que soy. Porque aunque las condiciones pasen en esta tierra, aunque la muerte llegue, no voy a perder mi calidad de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque eso no lo determiné yo, lo determinó mi Padre cuando envió a Jesucristo a morir por mí. Yo tengo es que recibir esa identidad. Pero para poder tener tú esa clara identidad de hijo, tienes que conocer quién es tu papá. Nunca una persona va a poder tener una identidad clara de hijo si no sabe de quién es hijo. Por eso es necesario que tú y yo conozcamos quién es nuestro Padre Celestial. Ahora, cuando llegas a saber lo que todo hijo de Dios tiene derecho a utilizar ese nombre y que tú y yo tenemos derecho a utilizar ese nombre, vamos a empezar a utilizar el nombre de Jesús tan frecuentemente como cuando utilizas el agua en tu casa. Para todo, alguna situación y circunstancia, Jesús. Algún problema, Jesús. Usted va a empezar a utilizar el nombre de Jesús. Tranquilo que el nombre de Jesús no se va a gastar. Yo me golpeo en Jesús. Invoco ese nombre porque sé que cuando invoco el nombre de Jesús se desata poder de sanidad. Se desata poder de provisión. Se desata poder de paz, poder de tranquilidad. El nombre de Jesús. Porque cuando tú invocas el nombre de Jesús, Él hace presencia. Te voy a decir algo. Cuando tú invocas el nombre de Jesús, aún la muerte retrocede. La enfermedad se va, porque es un nombre que es sobre todo nombre, bajo el cual dobla rodilla lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El cáncer dobla rodilla ante el nombre de Jesús. La falla en los riñones, ¿cierto? Si a ti te tienen que hacer diálisis, en el nombre de Jesús, eso tiene que doblar rodilla y irse de tu vida, porque Jesús, el sanador, hace presencia. Mira, el nombre de Jesús es como el jabón. ¿Cómo así como el jabón? ¿No dicen que para echar fuera el coronavirus hay que echarse harto jabón? Pues es como el jabón el nombre de Jesús. Tú haces harta espuma, tienes que hacer harta espuma porque el jabón tiene unas propiedades que lo que hace es que revienta la membrana del coronavirus y lo deja inactivo. El nombre de Jesús es como el jabón ante las artimañas del diablo. Cuando el diablo viene contra ti, por eso dice la Biblia que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, porque tú y yo tenemos el nombre de Jesús. Ninguna enfermedad puede hacerte daño porque en ti está el nombre de Jesús.
Mira, hace años salió un artículo en una revista secular, era una revista científica, y hablaban acerca de ellos, estaban explorando toda forma de hacer sanidades. Ellos salieron de su marco científico, ¿cierto?, de lo comprobable, y empezaron a explorar una serie de métodos para sanar a las personas, o métodos de sanidad. Utilizaron los proverbios populares, utilizaron el conocimiento de las abuelitas, y empezaron a utilizar sin ningún tipo de restricción o sin ningún tipo de prejuicio todos esos métodos. Y dentro de los métodos que utilizaron para poder comprobar que las enfermedades no iban a prosperar, o sea, ellos querían comprobar si eran métodos efectivos o no, utilizaron la sanidad divina. ¿Cómo así la sanidad divina? Una parte o una porción dice así: descubrimos que la sanidad divina funciona. Mira, están hablando de gente incrédula, porque cuando se manifiesta una sanidad divina, los incrédulos empiezan a creer. Cuando algo pasa de lo natural a lo sobrenatural, la gente empieza a creer. Dice, descubrimos que la sanidad divina funciona. Tenemos registros de las personas que estaban en las últimas etapas de cáncer y se iban a morir. Pero después de que un hombre de Dios entró, le dijeron así, después de que un hombre de Dios entró, los ungía con aceite algunas veces, ponía las manos sobre ellos, estas personas se levantaron y salieron del hospital completamente bien, a veces dentro de 2 o 3 días. Y continúa el estudio, dice, no pudimos encontrar un rastro de la enfermedad en sus cuerpos. Sabemos obras de sanidad divina, pero no podemos decirlo a través del laboratorio como lo hicimos con los otros remedios que experimentamos. Si supiéramos cómo funcionaba, nos gustaría compartir con la gente ese secreto de la sanidad también. Wow, me impacta que ellos hablan acerca de la sanidad divina como un secreto. Porque los que estamos encargados de que no sea un secreto somos tú y yo. Cuando predicamos el nombre de Jesús, cuando enseñamos acerca del poderoso nombre de Jesús. Yo he visto gente sanada de cáncer, yo he visto gente que se ha levantado de sillas de ruedas, yo lo he visto, gente que ha recibido cuando se le predica el nombre de Jesús, reemplazos de cadera. Yo he visto cómo las piernas crecen, yo he visto que el nombre de Jesús es tan poderoso que restaura aún el alma. Problemas de depresión, el nombre de Jesús. Y aquí hablan, si supiéramos ese secreto, pues nosotros quisiéramos saberlo. El mundo en este tiempo está atento a conocer el nombre de Jesús. Pero tú y yo somos los que conocemos. Nosotros sabemos que la clave no es el aceite. Nosotros sabemos que la clave no es imponer las manos, aunque la Biblia dice que lo hagamos como punto de contacto por la fe de la otra persona para que reciba, ¿cierto? Pero lo que desata el poder de Dios es el nombre de Jesús. Es el nombre de Él. Ahora, el Señor nos manda a que le digamos al mundo cómo es que funciona. Ustedes y yo sabemos cómo funciona. Funciona por la fe en el nombre de Jesús. Por la herencia de sanidad que Él nos ha entregado. Y yo quiero que ahí donde tú estás hagas esta confesión. Y yo quiero cerrar este tiempo con una oración. Y que hoy te levantes de verdad, te levantes. De verdad, no solo te levantes en el corazón, sino que físicamente te levantes a partir de hoy y empieces a entender el poder que hay en el nombre de Jesús. Desde que te levantes, invoques el nombre de Jesús. Desde que te acuestes, invoques el nombre de Jesús. Vienen problemas a tu mente, situaciones, circunstancias, y tú invoques el nombre de Jesús. Entonces te pido el favor, si quieres ponerte en pie, ponte en pie. Y yo quiero que tú hagas esta declaración juntamente conmigo. Entonces los que se quieran poner en pie, pónganse sobre sus pies. Vamos a hacer esta corta declaración. Inmediatamente después vamos a hacer una oración. Y en esa oración tú te vas a determinar a usar el nombre de Jesús. A permitir que cada vez que tú invoques el nombre de Jesús seas transformado conforme a su imagen. A partir de hoy tú vas a saber la herencia que tienes escrita en su palabra para utilizar ese nombre de Jesús. Entonces vamos a confesar esto. Di allí donde tú estás: yo soy un hijo de Dios. Y el nombre de Jesús me pertenece. Yo uso el nombre de Jesús y la autoridad que me ha dado en ese nombre. Y de ahora en adelante
Una vida de fe será mi vida. A partir de hoy, hablo Jesús a los problemas. Hablo Jesús a la enfermedad. Hablo Jesús a la duda. Hablo Jesús a la incredulidad. Declaro que soy un creyente y no un incrédulo. Y a partir de hoy, las personas van a ver la gloria de Dios sobre mi vida en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, tu palabra que nos empodera, que nos fortalece, Señor. Gracias por cada uno de los que nos han escuchado en esta noche. Te pido, Señor, que seas tú manifestándote a sus corazones, revelándote a sus vidas, para que ellos y nosotros sigamos entendiendo y profundizando el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Hoy invocamos el nombre de Jesús por encima del coronavirus, en el nombre de Jesús. Invocamos Jesús. Se dobla rodilla todo coronavirus, todo virus en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, doble rodilla, se deshace en los cuerpos que está tocando en este tiempo, se deshace en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, algo sobrenatural tomando lugar en los cuerpos. Sanidades haciéndose en este momento en los cuerpos, en las vidas. Aún sanidades en los corazones. Yo veo, si tú estás sufriendo de depresión en este momento, coloca tu mano en tu pecho y di: en el nombre de Jesús, yo rechazo toda depresión. Si es tristeza, di: yo rechazo toda tristeza. Yo rechazo todo agobio en el nombre de Jesús. Y declaro que la herencia como hijo de Dios viene a mi vida. Padre, gracias, gracias por cambiar la atmósfera en los hogares. Porque a partir de hoy declaro hogares con una atmósfera espiritual diferente. Una atmósfera divina. Que cuando vayan familiares o los escuchen, vean el nombre de Jesús en operación. Hoy, Señor, te bendecimos, te damos gracias. Porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tu misericordia es para siempre y tu amor eterno. Hoy, Señor, hoy nos despedimos, Padre. Gracias, gracias, gracias. Hoy creemos en tu precioso nombre. Hoy te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. Aleluya. Allí donde tú estás, yo te digo, invoque el nombre de Jesús. Escudriña en las Escrituras. Lee el Nuevo Testamento. Empieza a leer. Si no estás leyendo la Biblia, arranca desde el Evangelio de Juan. Empieza a ver el libro de los Hechos, si ya leíste los Evangelios, y empieza a ver cómo ellos, en el nombre de Jesús, obraban y operaban. Que el Señor te continúe bendiciendo. Y te digo, quédate conectado con nosotros. Lo que queda de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana vamos a estar hablando palabra y vamos a estar hablando de esas llaves espirituales que Dios nos está hablando. Vamos a estar hablando como se está hablando en Strong Kids. Vamos a hablar acerca de la armadura de Dios y vamos a hablar de esas poderosas armas que el Señor nos da. Que el Señor te continúe bendiciendo. Te mando un abrazo gigante. Les amamos y esperamos poder vernos pronto.